Grabando. Muy buenas noches con los alumnos de fisioterapia. Quinto. Vamos a empezar nuestra clase. Buenas noches, profe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y vamos a compartir este archivo. Y acá vamos a ver, pues, lo que tiene que tratarse esta noche. Gerundios infinitivos. ¿Observan? Gerundios infinitivos. ¿Qué será gerundio e infinitivo? Bueno, vamos a ver eso. ¿Alguna idea? A ver, Maricielo, ¿tienes alguna idea? ¿A qué se llama gerundio o a qué se llama infinitivo? Si no, le preguntamos a Camila, Nicole, o de repente a Rosa Siguas. Quizá A ver, relacionado a ver, de nuevo, un poquito más fuerte, por favor. Gerundio. hablando de la acción, algo por ahí al estilo. Gerundio en español es cuando a un verbo le agregamos la terminación ando o endo. Cuando se le agrega la terminación ando o endo, entonces el verbo, pues, por ejemplo, con ando sería caminando, con endo sería comiendo, ¿verdad? Entonces, esos verbos, comiendo, caminando, jugando, cantando, están en gerundio, así se le llama en gramática. Y esos verbos se usan por lo general en tiempo progresivo. Yo estoy jugando, yo estoy cantando, yo estoy durmiendo, tú estás comiendo, etc. Bueno, ahora los infinitivos, ¿cómo son en español? Los verbos en infinitivo son cuando terminan en ar, ir. A ver, ¿alguien me puede mencionar alguno de esos verbos que terminan en ar, ir? Caminar. Claro, Sonreír. caminar, sonreír, sentir, dormir, jugar. Claro, entonces, chicas, quiero que distingan bien, por favor, primero en español. Gerundio en español es cuando un verbo termina en ando, endo. Infinitivo en español es cuando un verbo termina en ar, ir. Pero ahora vamos a ver que eso mismo ocurre, me refiero a los nombres, gerundio infinitivo, en inglés. Acá dice, gerundio es un verbo que lleva ing, mientras que en español lleva ando, endo, en inglés lleva ing. Ejemplo, the boy is playing at the park. ¿Qué dice acá? A ver, una traductora. The boy is playing at the park. El niño está jugando en el parque. Jugando en el parque. Correcto. Al verbo play le hemos agregado ing. De manera que este verbo playing es un gerundio, pero se traduce en este caso en progresivo, jugando. Pero mire lo que dice acá. No siempre los verbos que van en gerundio, en inglés, están en progresivo. No siempre. Por ejemplo, mire acá, enjoy, este verbo en inglés significa disfrutar. Y hacemos una oración con enjoy. I enjoy traveling. I enjoy traveling. ¿Cómo se traduce? Yo disfruto viajar. Se puede traducir de repente, yo disfruto viajando, no estaría mal, pero también se traduce disfruto viajar. Si tú dices, yo disfruto bailar, I enjoy dancing. Yo disfruto cantar, I enjoy sing. Y así. Bueno, hay una lista de verbos que al usarlos junto con otro verbo, el segundo debe ir con ing. El segundo, ¿ah? Ojo. Los verbos más comunes que requieren que el siguiente verbo o el segundo verbo vaya con ing son estos. Acá hay unos cuantos, no están todos. Stop,
que significa detener, parar, tú tienes que el siguiente verbo en inglés ponerlo con ing. Finish, terminar, finalizar. Si usas este verbo finish en una oración y si hay un segundo verbo después de finish, debe ir con ing. Lo mismo enjoy, keep, miss, practice, avoid, suggest, risk. Acá tenemos ejemplos. Dejó de llover. ¿Cómo se dice en inglés dejó de llover? It stopped raining. It stopped raining. El verbo llover es este, le quito la ing, me queda rain. Ese es el verbo llover. Si tú lo buscaras en el diccionario, vas a encontrar rain como verbo llover. Muy bien, pero ¿qué hemos hecho? Le hemos agregado ing. ¿Por qué motivo? Porque está después del verbo stop, que significa parar, detener. Pero en este caso a stop le hemos puesto la ed porque es un verbo regular y está en tiempo pasado. ¿No ve que la oración dice dejó de llover? Y al verbo stop, la P le hemos duplicado y le hemos agregado entonces la ed porque es verbo regular. Y acá, ¿por qué va it? Este pronombre es neutro, porque llover no es una persona, es una cosa. Por eso el pronombre it es para las cosas. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, es una ventana? It is a window, ¿no? En cambio se dice, él es un niño, he is a boy. Entonces, it stopped raining, dejó de llover. Muy bien. They finished working. Mire, acá si tú lo traduces working como progresivo, sería ellos terminaron trabajando. Pero no quiere decir eso la oración. La oración quiere decir que ellos terminaron de trabajar. They finished working. Y se va a traducir trabajar. ¿Por qué? Porque está después del verbo finish, que requiere que el siguiente verbo vaya con ing, cualquiera sea el verbo. Por ejemplo, ellos terminaron de comer. Entonces borras work y pones eat, eating. Ellos terminaron de comer. ¿Ya? Y así cualquier verbo. Bien. Disfrutamos bailando. Aquí sí coincide en progresivo, porque mira, disfrutamos bailando. We enjoy dancing. En este caso sí encaja bien la traducción de progresivo para dancing. You should keep reading. También reading, que es leyendo, se puede traducir. No es que el verbo es read, leer, reading, leyendo. Tú deberías seguir leer, no, tú deberías seguir leyendo. ¿Ya? She missed being there. Ella echaba de menos estar ahí. A ver, vamos a ver acá primero este verbo, porque miss está en pasado, se le ha agregado la ed, es un verbo regular, pero el verbo que viene a continuación es el be, del to be, el be. Porque mire la traducción. Ah, acá yo puedo cambiar, echaba de menos, puedo poner extrañaba. Primero hacemos eso, para que vean que también ese es el significado de el verbo miss. Está en pasado, ella extrañaba, y acá viene el be, estar, ¿no? Porque be es ser, estar. Allí es there. Ahora bien, entonces acá el alumno dice, pero debería ponerse así, to be, porque no ves que está poniéndose estar, pero no. No. Si miss está en la lista de los verbos que requiere que el siguiente verbo en una oración vaya con ing, entonces eso lo hacemos. Y colocamos la ing. She missed being there. Ella extrañaba estar allí. Let's practice dancing. Practiquemos el baile, practiquemos bailando.
o practiquemos bailar. Puede ser. Bien, ahora hablemos de infinitivo. Ya hemos dicho que los verbos en infinitivo, en español, terminan en ar, ir. Pero en inglés, el infinitivo es un verbo que va acompañado de to. Esta partícula to, acá vamos a poner mejor el to, a ver acá así con comillas, esta partícula to, borro acá, debe ir adelante del verbo o delante, ¿verdad? Ejemplo, to be. Ahora sí estamos viendo el to be, que es el verbo que el alumno, cuando recién empieza a estudiar inglés, se le dice esto, ¿no? Vamos a aprender el verbo to be. No está mal decir to be, es correcto, porque estamos hablando en infinitivo. Significa ser, significa estar. De manera que para español termina en ser, estar, termina en ar. Y to be tiene estos dos significados en español. Ahora bien, entonces, acá el verbo está como corresponde en infinitivo. Es un ejemplo de cómo son los verbos en infinitivo. Muy bien. Hay una lista de verbos que al usarlo junto a otro verbo, el segundo debe ir con to. Ejemplo, estos verbos. Want, que significa querer. Need, necesitar. Decide, decidir. Plan, planear, planificar. Promise, prometer. Seem, parecer. Choose, escoger. Fail, fallar. Pretend, pretender. Suponer, algo así. Bueno, entonces, repetimos. Cuando en una oración en inglés empleamos dos verbos juntos y están uno de estos como primer verbo, el segundo debe ir con to. Ejemplo, ella quiere ser artista. She wants to be an artist. She wants to be an artist. Ellos necesitan trabajar. They need to work. Ella decidió viajar. She decided to travel. Y así sucesivamente. Entonces, chicas y chicos de fisioterapia cuarto, estamos viendo el uso de gerundios infinitivos en inglés. Gerundio, mientras que en español el verbo tiene la terminación ando, endo, en inglés gerundio tiene la terminación ing, y por lo general se traduce en progresivo. Playing, eating, working, studying, etc. Pero no siempre, no siempre. Va a llegar el caso que cuando encontramos dos verbos, el primero va a determinar cómo debe ir el segundo, si en gerundio o en infinitivo. Eso es lo que estamos aprendiendo. Infinitivo hemos dicho que son verbos en inglés, primero en español, ¿no? En español terminan en ar, ir. Caminar, leer, reír. Pero en inglés, el verbo en su forma base se le pone to adelante y se convierte en infinitivo. Ya hemos visto como ejemplo el verbo be, que significa ser, estar, pero se dice en infinitivo to be. Entonces ahora pasamos acá a la parte 3. Acá, verbos simples. Primero vemos verbos simples. O verbos en su forma simple. Primero hemos visto gerundio, infinitivo, ahora verbo en su forma simple. Son aquellos que no son ni gerundio ni infinitivo. Es decir, no llevan ni ing ni la palabra to. Por lo tanto, están en su forma básica o su forma simple, como dice acá, o en su forma natural. Los verbos que usan la forma simple
de otros verbos en una oración donde van dos verbos son los verbos modales. Ejemplo, mira, acá tenemos dos ejemplos. ¿Ah? Observe esas dos oraciones. Dice, she can cook. Ella puede cocinar. En esta primera oración, ella puede cocinar. She can cook. Estamos empleando el verbo modal can. A continuación, cualquier verbo, cocinar, bailar, jugar, debe ir simplemente así, sin la partícula to adelante y sin el agregado de ing al final. Si tú quieres decir, ella puede trabajar, she can work. Ella puede bailar, she can dance. O acá, ¿no? Tenemos should, es el verbo modal, que significa debería. Tú deberías ir a trabajar. O tú deberías ir a la escuela. Tú deberías ir al hospital. Tú deberías, etc. You should go. Tú deberías ir. You should go. Tú deberías ir to work, a caminar. Perdón, a trabajar. To work, a trabajar. Pero lo que nos interesa es estos dos. Esos son los verbos que estamos estudiando. El primero y el segundo. Este es el modal y el verbo go en su forma simple. No vamos a poner to go ni vamos a poner going. Cabe señalar que cuando un verbo obliga al segundo verbo a estar como infinitivo, gerundio o simple, este primer verbo se constituye en verbo patrón. Acá, de estos dos, ¿cuál es el verbo patrón? Can. En estos dos, ¿cuál es el verbo patrón? Should. ¿Por qué? Porque este verbo indica cómo debe ir el segundo. Como es verbo modal, el segundo debe ir en su forma básica. Como es verbo modal should, el segundo verbo que vaya, cualquiera, en su forma básica o simple. Lo mismo acá. El verbo patrón sería want, need, todo lo que está con rojo, porque va a primer lugar y ese va a determinar cómo debe ir el siguiente verbo. Porque como le dije, hay una lista de verbos. Acá hemos colocado unos cuantos. Y así, acá también, el primero, por ejemplo, stop, finish, enjoy, es el verbo patrón. ¿Por qué? Porque ese verbo va a determinar cómo debe ir el segundo. Esto es una pregunta. Esta es una pregunta para el cuestionario de aquí a la otra semana. La pregunta va a ser, ¿a qué se llama verbo patrón? Le podemos poner alternativas o podemos poner un enunciado. El verbo patrón es el verbo que determina cómo va a ir el segundo verbo. A ver, ¿qué respondería? ¿Verdadero o falso? El verbo patrón es el que determina cómo debe ir el segundo verbo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué contestaría Ángela Pérez? O Rosa María Mata. Ah, si no responden es porque no han estado atentas. Silvia. A ver, Profe, ¿cuál repito. era la pregunta, profe? ¿Puede El repetir? verbo patrón es el que determina cómo debe ir el segundo verbo. Si en infinitivo, si en gerundio o en su forma simple. ¿Verdadero o falso? Ah, chicas, no han estado atentas. ¿Ah? ¿Qué dice Francis? Francis creo que sí no falla. No soy perfecta, profe. Ah, Algunas falla. cosas se me pelan, algunas cosas es. Ya, bueno, no te preocupes. Como estamos grabando, la respuesta es verdadero. El enunciado dice así. El verbo patrón en inglés es el que determina cómo debe ir el segundo verbo. Verdadero. Bien. Entonces, ahora vemos acá la siguiente parte. Verbos que se usan con las dos formas. O sea, estos verbos like, love, hate, etc. El siguiente verbo, el que va después, puede ir con to
o puede ir con ing. No importa, cualquiera de los dos vale. Por ejemplo, si yo uso like, que significa gustar, yo quiero decir, me gusta bailar. I like to dance. O puedo decir, I like dancing. Las dos formas vale. Love. Acá tenemos ejemplo con love. Mire. Ahí está, le ponemos rojito. Dos oraciones. I love to go to the cinema. I love going to the cinema. En este primer caso, el segundo verbo va con to. En este segundo caso, el verbo va con ing. Los dos están bien. En los dos dice, me encanta ir al cine o amo ir al cine. Por lo tanto, entonces existe este caso, ojo, que hay verbos, que son estos por ejemplo, y otros más por ahí, que puede el siguiente verbo en una oración, puede ir después de esto con to o con ing. Bien, pero hay verbos, y son pocos, que si cambia su significado cuando lleva gerundio, el segundo verbo, o cuando lleva infinitivo, el segundo verbo. Pay attention, please, everybody. A ver, si yo digo, él se detuvo a fumar en el parque, he stopped to smoke at the park. El verbo fumar voy a colocarlo en infinitivo en inglés con to smoke. ¿Por qué? Porque se detuvo a fumar y después siguió caminando. Pero acá, mire, smoking, el verbo fumar dice smoking y en español lo vamos a traducir fumar. ¿Por qué? Acá está con el to y acá con ing. ¿Y qué dice? He stopped smoking forever. Él dejó de fumar para siempre. ¿Cuál es la diferencia? En esta oración se detuvo de fumar, paró de fumar, dejó de fumar para siempre. Acá no, paró a fumar y luego continúa, por decir así, ¿no? Entonces, mire, se presentan estos casos raros en el idioma inglés. Con remember, que significa recordar. Recuerdo que debo cerrar la puerta, presente, ¿no? I remember to lock the door. El verbo to lock es cerrar. Pero mire acá, locking. I remember locking the door. Recuerdo haber cerrado la puerta. Antes se refiere. Mire, un poco loco el inglés me parece a mí. Regret. Este verbo regret significa lamentar. Mire, si tú colocas al siguiente verbo con to, tiene un significado. I regret to say what I have to talk you. Lamento decir lo que tengo que hablarte. Ese va a ser el significado, ¿no? Algo que lamenta en ese momento. En cambio acá, I regret saying what I told you. Lamento decir lo que dije. Se refiere en el pasado. ¿Ya? Mire, qué raro, ¿no? Pero bueno, hay que aprenderlo porque si estamos estudiando inglés hay que aprender todos los trucos. Ahora, vemos acá la práctica. A ver, vamos a ver la práctica. Completa los espacios en blanco con el verbo en su forma correcta. Recuerda que cuando hay dos verbos juntos en una oración, el primer verbo determina cómo debe ir el segundo. Si en gerundio, infinitivo, en su forma simple. Muy bien. Entonces acá tenemos, esta es la tarea, chicas, por favor, la tarea que van a devolver. Acá debe decir, cuando esté completo el verbo, o sea, cuando este verbo eat, coloques acá, debe decir Rosa quiere comer en un nuevo restaurante. ¿Ya? Sino que el punto es, ¿cómo vas a colocar to eat o eating? ¿Lo vas a colocar el verbo en infinitivo o en gerundio? A ver, pregunto, ¿quién se ha dado cuenta? ¿Cómo debe ir el verbo? ¿En gerundio o infinitivo? Bueno, para que ustedes aprendan esto, ¿qué tienes que hacer?
vas a la parte de arriba, pero en el caso de, cuando ustedes ya vean descarguen los archivos, hay uno que es parecido a este, descargan eso, ¿ya? Y buscan el verbo want. Entonces buscan el verbo want arriba. Acá está want, no está. Acá sí está, want. Entonces, want está entre la categoría de los verbos que requiere que el segundo verbo en una oración vaya con to. O sea, en infinitivo. Muy bien, ya lo aprendí. Entonces acá debo colocar to eat. Chicas, así, to eat. Y borramos esto y listo. Ya coloqué ahora el verbo eat acá, pero con su compañero to. ¿Por qué? Porque eso requiere este verbo que va primero, el verbo patrón. Este es el verbo patrón. Por eso el enunciado que voy a colocar en el cuestionario es el verbo patrón en inglés determina cómo debe ir el segundo verbo. Si en infinitivo o en gerundio o en su forma simple. ¿Verdadero o falso? Ahora sí, ya entendiste, Francis. ¿Qué vas a responder? Verdadero, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, esto lo borramos. Lo dejamos como estaba, porque este es para hacer la práctica. Bien. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Nos encontramos con el verbo stop. Acá se ha duplicado la P porque le hemos agregado la ED. ¿Por qué motivo? Porque estamos usando el verbo stop en tiempo pasado y porque es verbo regular. Por ese motivo. Bien. Entonces acá, cuando completemos con este verbo que está de color rojo acá arriba, tiene que decir en español, David se detuvo para llenar el tanque de gasolina. O sea, imagínate pues que una persona que está en su automóvil se detiene para, ¿no? En el grifo para llenar el tanque de gasolina. ¿Y qué hace? ¿Se queda en el grifo parado? No, sigue su viaje. Muy bien, esa es la idea. Entonces, ¿cómo debe colocar acá el verbo? To fill up o filling up. A ver, voy a escribirlo. Ustedes me van a decir cuál de los. To fill up, así. Y borramos estos puntitos de acá. O debe ir sin el to, borramos el to. Y a fill le agregamos ing. ¿Cuál de los dos es correcto? La primera, to fill up o filling up. ¿Se dieron cuenta? Bueno, tendrían que ustedes... La segunda, no. Miren acá. Buscamos el verbo stop. Acá está. Repito, ustedes tienen que descargar el archivo donde explica esto, porque la tarea está en una hoja sola, aparte. El verbo stop es un verbo especial. Lo puedes usar así, el segundo verbo con to o con ing, pero cambia el significado. Cuando va con to es porque se detiene a hacer algo y continúa. Pero cuando va el segundo verbo con ing es porque se detiene para siempre. ¿Me entendieron? Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué sentido tiene acá? ¿Se detiene para siempre o se detiene y sigue su camino? Se detiene y sigue su camino. Correcto, correcto. Entonces, ¿cómo vamos a poner? ¿To fill up o filling up? To fill up. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ahora ya la agarraron. Me da gusto. To fill up. Así debe quedar. Correcto. Muy bien. Entonces, borramos. Y estamos explicando cómo va a ser la tarea. Pasamos al 3. Y nos topamos nuevamente con el verbo stop. Pero mire, por favor, observe. Jack dejó de jugar demasiado en su computadora. Dejó demasiado porque ya el hombre se aburrió, ya quiere cambiar otra cosa.
se detiene, deja para siempre. ¿Ah? El verbo play, ¿cómo debe ir arriba? To play o playing. 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 Muy bien, muy bien. Ya se dieron cuenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, playing. Ahora, nos encontramos con el verbo necesitar, need. Este verbo work debo colocar arriba para que diga, ellos necesitan trabajar porque quieren viajar. ¿Cómo va? To work o working. To Sí. work. Working. Ah, excelente. Working. No, working no. To work. To work. Porque míreme, subimos, ¿ah? Subimos a buscar a la lista de verbos. ¿Dónde vamos a encontrar need? Acá. En la lista de aquellos que requiere que el siguiente verbo vaya con to. Ahí está, pues, en un ejemplo, ve. Ellos necesitan trabajar. They need to work. Entonces acá, en la tarea, ¿cómo vamos a poner? They need Work. to work. To work. Correcto. Acá, para que diga, tú deberías seguir trabajando. Por lógica, el momento que dice trabajando, ¿ah? El verbo work, ¿cómo debe ir acá? To work o working. Working. Claro, lógico, lógico. 6. Nos encontramos con el verbo decidir. Está en tiempo pasado en inglés. Decided. Ella decidió que estudiar una nueva carrera. Study, el verbo vas a colocar acá. ¿Cómo debe ser? ¿Con to? O sea, to study o studying. Si no se acuerdan, suben acá en su hoja, van a buscar con calma, vayan descargándola. ¿Ya? A ver, decide. Oye, acá está decide. Entonces, ¿qué me dice? Que debe ir el segundo verbo con to. Entonces, ¿qué hacemos? Acá ponemos para que diga lo que está acá en color azul. She decided, y luego el verbo study lo pongo para acá, pero ¿cómo? ¿Cómo iría? To study. Correcto. To study a new career. Muy bien. Y finalmente, vamos a ver, le voy a llegar hasta el número 7. Encontramos el verbo love. El verbo que se va a colocar acá en el espacio es swim, nadar significa nadar. Hemos dicho que el verbo love permite que el segundo verbo vaya de las dos formas. Entonces, lo coloques tú con to swim o swimming, es correcto. Y se va a traducir nadar. A ellos les encanta nadar en la playa. They love to swim on the beach. O they love swimming on the beach. Ojo, pero cuando pongas el verbo swimming, si lo colocas así, repite la M y le colocas ing. Esa es la forma, ¿ya? Muy bien. De esta manera, han entendido de manera básica, porque si profundizamos es un poquito más, pero esto es lo básico, lo elemental que hay que entender. ¿Por qué? Porque ustedes cuando lean textos en inglés van a encontrar verbos en gerundio, o sea, con ing. Y tú vas a intentar traducir en progresivo, pero no da. ¿Por qué? Ah, porque no le toca. No le corresponde traducir en progresivo. ¿Y por qué? Porque el verbo anterior está mandando. Pero aparte de eso, hay otros factores que vamos a ver en otra clase. Muy bien, entonces, chicas, voy a dejar para procesar. En este momento voy a terminar la clase porque esta hora es un poco pesada para procesar, como el que menos usa internet. Ya, entonces, termino de procesar la grabación y lo coloco en la plataforma para que ustedes puedan ver nuevamente la grabación, descarguen de la plataforma la hoja donde se explica esto, ¿ya? Por favor. Muy bien, eso sería todo.